Vaikra es una parashá muy relevante para nosotros en estos tiempos, ¿no? Esta parashá es un llamado, ¿no? Dice allí que el Eterno llamó a Moshe, ¿cierto? Llamó a Moshe en un nivel Sod, o sea, en el cuarto nivel de interpretación, según enseñan los sabios de Israel, los rabinos, que es un nivel, digamos, escondido, ¿no? Que hay que escudriñar, como cuando uno está buscando un tesoro y entonces le toca abrir un hueco, o está buscando oro y le toca abrir hasta que encuentre, ¿cierto? Así es el nivel Sod, es decir, aquellas palabras que hay escondidas detrás de la letra, ¿no? En la Torá, en la misma Torá. Entonces, el apóstol Shaul y el mismo Jesús hablaron en un nivel Sod, en profundidad. Por ejemplo, esas parábolas que enseñaba Yeshua, que ni los discípulos las entendían. Para poderlas entender tenían que estar en un nivel Sod. Y para poder estar en ese nivel Sod, pues en ese nivel escondido, pues obviamente tenemos que estar muy adheridos, muy conectados con el espíritu de santidad, ¿cierto? Entonces, este nivel pues nos da a entender hoy que esto es un llamado para nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un Moshe adentro, ¿cierto? Tenemos un Moshe adentro que nos está diciendo o que está recibiendo un llamado del Padre. Y llamó el Eterno a Moshe. ¿Para qué lo llamó? Bueno, para explicarle al pueblo la forma en que el pueblo debía acercarse a Hashem. El Eterno tiene todo muy bien establecido, muy bien organizado todo. Él no improvisa, ¿cierto? Él no improvisa. Entonces, Él ha delineado la manera en que el hombre debe acercarse a Él, ¿cierto? No somos nosotros los que establecemos cómo acercarnos a Él. Eso lo establece el Eterno y esa es la única manera que nosotros debemos tomar para poder estar cerca de Él, ¿cierto? Entonces, hoy iniciamos el estudio del tercer libro de la Torá, que se llama Vaikra, que se conoce pues en las Biblias españolas. En español se conoce como Levítico, ¿no? Que viene de levitas. Y esta parashá comprende pues entre los capítulos 1, del verso 1 hasta el capítulo 6 del verso 7. Esta parashá se puede dividir en varias secciones. En seis secciones la vamos a dividir, perdón, cinco secciones, conforme a las ofrendas que Hashem enseñó a Moshe o le transmitió a Moshe para que Moshe a su vez transmitiera al pueblo de Israel. Conforme a estas ofrendas, era la manera establecida por Hashem para que el pueblo pudiera acercarse a él, ¿cierto? Entonces, la primera sección es la ofrenda encendida o lo que se conoce como en las Biblias en español, holocausto. Holocausto, en hebreo, olá, ¿cierto? Olá. Este sacrificio, pues era el animal, que se presentaba, era totalmente quemado, ¿cierto? Esto pues tipifica una entrega total. En cuanto a nosotros, digamos que esta ofrenda simboliza la entrega total, entregarnos nosotros completamente a Hashem, el ser consumidos por el fuego del Espíritu de Santidad para poder servir a Hashem. La segunda sección eran las ofrendas de grano, o conocidas como minja u oblación. Esta segunda ofrenda, pues, tipifica la labor de nuestras manos, ¿cierto? ¿Para quién estamos nosotros trabajando? ¿A quién estamos nosotros presentando la obra de nuestras manos?
es decir, el esfuerzo del hombre, el trabajo del hombre, lo que en hebreo se conoce como abodá, el servicio, ¿cierto? Diferenciado acá de melajá, que es una labor, ¿no? Entonces, acá es para quién nosotros estamos laborando, a quién estamos presentando nuestras manos, la obra de nuestras manos. Es decir, que todo lo que hacen nuestras manos, nuestra labor, nuestro servicio, deben ser presentadas a Hashem. Después vamos a ampliar un poquito acerca de esto, pero estas 5 ofrendas constituyen, digámoslo así, la base para una cercanía total a Hashem. De hecho, la palabra ofrenda, o sacrificio, cuando uno ve la palabra sacrificio en hebreo, tiene una connotación de acercarse. O sea que por medio de la ofrenda nos acercamos a Hashem, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, la entrega total de todo nuestro ser, la entrega en la obra de nuestras manos a Hashem, son formas establecidas por Hashem para acercarnos más a Él. La tercera ofrenda es la ofrenda de paz, ofrenda de Shelamín, conocida en hebreo como Shelamín. Por medio de esta ofrenda, que también se conocía como ofrenda de Todá, o sea, de acción de gracias, en esta nosotros damos agradecimientos a Hashem al haber sido reconciliados, ¿cierto? Haber sido reconciliados con Él. Y es por medio de estos agradecimientos, es por medio del reconocimiento de que fuimos reconciliados con Hashem, que entonces nosotros, por medio de esta ofrenda, igualmente nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para reconciliarnos con el prójimo. Fuimos reconciliados con Hashem. Él estableció su espíritu de santidad para que nos diera ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Nos da ese don de arrepentimiento. Nosotros confesamos nuestras faltas, pedimos perdón y somos reconciliados. La justicia de Hashem por medio del Mesías se aplica a nuestra vida, ¿cierto? Ahora, una vez que hemos sido reconciliados, entonces en nosotros está ese impulso y esa sensación de reconciliarnos con todas aquellas personas con las cuales en el pasado tuvimos situaciones adversas, diferencias, disputas, enemistades, ¿sí? Ahora también vamos a ampliar un poquito esto. Entonces, nosotros presentamos también, nos acercamos a Hashem en la medida que también obedecemos al Espíritu de Santidad para reconciliarnos, ¿cierto? Como dice la palabra de Hashem, dice, mientras dependa de ustedes, estad en paz con Dios y con todos los hombres. O sea, no es solamente estar en paz con Hashem. Esa paz y esa reconciliación con Hashem nos debe llevar a una reconciliación con todos los hombres, a buscar, mientras dependa de nosotros, reconciliarnos con todas las personas, a perdonar y a pedir perdón en el caso de que seamos nosotros quienes hayamos faltado, ¿cierto? La cuarta ofrenda, aquí está la ofrenda de pecado, que se divide en dos, ofrenda de hatá y de culpa. Ofrenda de pecado, hatá, en hebreo, hatat, y de culpa, asham. Entonces, aquí, en estas dos ofrendas, nosotros buscamos, hurgamos, escudriñamos dentro de nosotros aquellas faltas o transgresiones que de pronto aún no han sido traídas a la luz o que de pronto hayan sido hechas después de haber sido reconciliadas con Hashem, porque no estamos exentos de haber caído, de haber faltado, aunque sea por ignorancia. De hecho, estas ofrendas se presentaban era por ignorancia o por haberlas cometido involuntariamente. Estas son dos ofrendas de hatá y de culpa. No
no eran una provisión para aquellas faltas hechas con alevosía, con maquinación, con conocimiento de causa, no. Para esas faltas no había provisión por la ley de Moisés. La persona moría, ¿cierto? Por 2 o 3 testigos se decidía, la persona era llevada ante un juez y allí los jueces pues dictaminaban con testigos un estudio que se hacía muy concienzudamente, eso no era pues tomado a la ligera, una investigación que se hacía muy exhaustiva. Entonces, si la persona era declarada culpable, pues con su vida pagaba la falta, se expiaba su falta con la vida, ¿cierto? Pecados, por ejemplo, como asesinato, como secuestro, ciertas inmoralidades sexuales, en fin. Entonces, esta ofrenda de Hatá y de culpa Hasham eran por pecados involuntarios, ¿sí? Pecados involuntarios o por ignorancia, ¿cierto? Entonces, acá nosotros debemos hurgar, buscar en nosotros aquellas faltas que todavía están allí en nosotros, que no nos hemos dado cuenta, pedirle al Eterno que nos muestre aquellas cosas que de pronto aún quizás podamos estar practicando por culpa o por motivo de nuestro carácter, por motivo de nuestra debilidad humana, en fin, pero que no hacemos con alevosía, que no hacemos con maldad ni maquinación. Esa es la diferencia, ¿correcto? Y la quinta sección son las ofrendas con restitución. Aquí es buscar en nosotros, buscar restituir en todo aquello que hemos defraudado, sea en bienes materiales o en el honor de una persona. Por ejemplo, cuando a veces, y yo creo que todos hemos caído en esta falta de haberle de pronto quitado el honor a una persona, haber hablado mal de una persona, ¿cierto? Haber hablado ligeramente, sin haber investigado, sin haber ido a esa persona a preguntarle si realmente lo que escuchamos es así o no. Entonces nos encargamos de ¿qué? De propagar, ¿no? De propagar así de pronto un chisme, por decirlo así, o aunque sea verdad, pero no conociendo nosotros las circunstancias, pues hacemos parte de esa cadena. Y entonces, quizás muchas veces hemos dañado el honor de alguien. Entonces tenemos que buscar restituir en todo aquello en que hayamos defraudado, ya sea en bienes materiales o quizás al honor de una persona, ¿cierto? Entonces, esta parashá la podemos dividir en esas 5 secciones. Ahora, de los 603 de Misbot que han clasificado los rabinos de la Torá, esta parashá contiene 16 mandamientos, numerados desde el mandamiento 115 al 133. 16 mandamientos contiene esta parashá. Vamos a enumerarlos rápidamente. Sacrificar la ofrenda quemada según sus leyes, realizar la ofrenda de comida como se menciona en la Torá. El 117, no ofrecer levadura ni miel. El 118, no ofrecer un sacrificio sin sal. 119, salar todas las ofrendas. 120, de ahí que por eso se sala pues en Shabbat los panes, conservando digamos, este mandamiento. Que el pueblo presente una ofrenda si yerra en una decisión. 121, que un transgresor por inadvertencia presente una ofrenda por el pecado, por ciertos pecados, que este es Hatá. Dar testimonio en el tribunal, 122. 123, presentar una ofrenda por la culpa de mayor o menor valor por ciertos pecados. 124, no separar la cabeza de un ave que se trae como ofrenda por el pecado. 125, no poner aceite de oliva a la ofrenda de comida de un pecador no intencional. 126, no poner incienso a la ofrenda de comida de un pecador no intencional. 127, añadir 1/5 del valor a pagar por alimento consagrado que se comió.
128, presentar una ofrenda de culpa suspendida por culpa dudosa. 129, ofrecer cierta ofrenda de culpa por culpa definida. 130, devolver la propiedad robada. 131, remover la ceniza del altar. 132, encender el fuego en el altar. 133, no extinguir el fuego en el altar, ¿cierto? Aquí vemos pues que la mayoría de estos mandamientos, o misbot, tienen que ver con el santuario, con el templo que había en Jerusalén. Por lo tanto, estos mandamientos pues no tienen aplicación en el día de hoy. Están ahí en stand-by porque no hay templo, ¿correcto? Pero sí hay otros que se pueden cumplir. Por ejemplo, devolver lo robado, ¿cierto? Devolver lo que sea, lo que es de propiedad privada, como hablábamos esta semana, ¿no? Si alguno se encuentra algo, también, aunque no sea robado, pero si se lo encuentra y luego te enteras quién es el dueño, hay que devolverlo, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una introducción a Levítico, a este libro, Vayikra, porque pues hoy es la primera parashá de este libro. Entonces es bueno que tengamos una idea acerca de cuál es el contenido, cuál es el mensaje de este libro, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros, quienes hemos sido acercados al Eterno por medio del Mesías, ¿cierto? Es importante que nosotros conozcamos y estudiemos cada uno de los libros para tener, digamos, un panorama más amplio, ¿cierto? De la Torá y de su contexto, a quiénes iban, por qué, cuál era el motivo, para qué, ¿cierto? Eso es importante, para hacer un estudio muy amplio, tener pues un conocimiento y un entendimiento más amplio de lo que es la Torá. Entonces, puesto que el libro de Éxodo, recordemos que Éxodo termina con la construcción del Mishkan, que fue la parashá pasada, ¿cierto? Allí se dieron pues todos los elementos, las instrucciones para que se construyera la tienda de reunión, Mishkan en hebreo. Se podría pensar entonces que este libro de Levítico, que es el tercer libro en orden, se referiría al servicio al Eterno en el Mishkan, o sea que de aquí en adelante entonces el Eterno va a dar instrucciones cómo es que se va a servir en esa tienda o en ese Mishkan, ¿cierto? También todo lo que sea referente a los sacerdotes, que eran quienes iban a servir allí en el Mishkan, y lo concerniente pues a su servicio, ¿no es cierto? Además también este libro de Levítico trata con las normas de vida y de conducta de estos sacerdotes que deben vivir pues como de acuerdo, ¿no? De acuerdo a las funciones que Hashem les ha encomendado. Por eso este libro también se conoce como Torah Kohanim, Torah Kohanim, es decir, las leyes de los Kohanim, o sea, las leyes de los sacerdotes. También es conocido así en el judaísmo como Torah Kohanim. Termina en T, o sea, plural. Allí no es Toraot, sino Torah Kohanim, es decir, leyes de los sacerdotes. O también conocido como Levítico, ¿no? Levítico viene de levitas. Así como fue traducido, Levítico fue traducido pues por la Septuaginta, ¿no? Muy bien. También podríamos ver el libro de Vayikra como el libro que habla de cómo Hashem, cómo el Eterno redimió un pueblo especial, ¿no? Un pueblo especial, en este caso Israel, para santificarlo, para apartarlo, ¿cierto? Por eso la parte faltante del pacto, que es referente a la santificación, viene en este tercer libro, ¿cierto? Que sería más o menos como el código, por decirlo así, el código que regula la vida espiritual de todo Israel, visto pues como pueblo de Hashem. En este caso, pues nosotros que fuimos incluidos, injertados en este pueblo, ¿cierto? Como dice Levítico 26:46, estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Adonai entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moshe, ¿cierto? O Levítico 27:34 también dice, estos son los mandamientos que ordenó Hashem Adonai, que ordenó Adonai a Moshe para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Por eso, la primera parte de Levítico, o sea, el capítulo 1 al 16, muestra cómo Israel
debe acercarse a Hashem, ¿cierto? ¿Cuál es la forma establecida por Hashem para que el pueblo se acerque a él? En la primera parte del libro, capítulo 1 al 16. La segunda parte del libro, o sea, del capítulo 17 al 27, ya el pueblo, habiendo sido acercado a Hashem por medio de la forma que él estableció, enseña entonces cómo mantener, disfrutar y exhibir ese estado en que fue acercado. Es decir, fue acercado, cómo mantener y disfrutar de este estado que tenemos de haber sido acercados, ¿cierto? Entonces, allí se dan esas instrucciones. Por tanto, entonces, todo debe entenderse no solo literalmente o al nivel Pesha, que es el primer nivel de interpretación, según dieron los rabinos, los sabios, para entender la Torah de una manera más, digámoslo así, hacerla más entendible. Entonces, no solamente hay que entender la Torah literalmente, ¿cierto? Porque si nos quedamos en la literalidad, muchas veces nos vamos a perder de la profundidad, ¿ya? ¿Cierto? Y como decía el apóstol Pablo, el Shaul, aún hasta la letra nos puede matar, ¿cierto? La letra mata, ¿sí? Y más el espíritu vivifica. Entonces, con el espíritu, como les decía ahora, con el espíritu es que buscamos, con la ayuda del espíritu de santidad, es que buscamos la profundidad que hay en la Torah, ¿cierto? Porque la Torah no es cualquier libro, no es un libro que se lee como cualquier otro, sino que es la misma palabra de Hashem. Y para poderla entender a un nivel profundo, pues tenemos que estar conectados con él, ¿cierto? Con el autor, que en este caso es Hashem. Entonces, no debemos entender este libro solo literalmente, sino simbólicamente. Este simbólicamente ya es en el tercer nivel, que es el nivel Derush o Drash, ¿cierto? El nivel Derush, ese es una manera alegórica. Entonces, al tomar este libro en ese nivel, que obviamente también el Espíritu nos ayuda, el Ruach HaKodesh nos ayuda, buscando entonces allí, en esa literalidad, detrás de esa literalidad, buscamos que las directrices espirituales. ¿En qué? En las manifestaciones externas del libro, es decir, en lo literal. Entonces, así, la primera parte que decíamos, capítulo 1 al 16, muestra simbólicamente, o sea, en un nivel Derush o nivel Drash, muestra simbólicamente la justificación, ¿cierto? Es decir, nos está mostrando este libro la manera de acceder a Hashem, ¿cierto? La manera de cómo poder acercarnos a Hashem, ¿cierto? Obviamente, todas estas ofrendas, digamos que también hablan de el Mesías. Cada una de estas ofrendas nos hablan de una particularidad del Mesías, ¿cierto? Que tiene que ver también con nosotros. Mientras que la segunda parte, o sea, el capítulo 17 al 27, es cómo mantener ese status quo, cómo mantener ese nivel de acercamiento a Hashem, porque no es que fuimos ya justificados y entonces cada quien viva como quiere. No, somos justificados, pero también se nos da una manera de mantener ese acercamiento con Hashem, ese disfrute con Él, y es la santificación. Es decir, la primera parte del libro nos muestra la justificación, es decir, la manera como Hashem establece que nos podemos acercar a Él, pero la segunda parte del libro nos está transmitiendo cómo podemos mantenernos cerca de Él, ¿sí? Que es la santificación, o en este caso, pues, lo que conocemos como santidad, como resultado de ese acceso que tenemos a Él. Entonces, en otras palabras, pues, permanecer de una manera sostenible, ¿no? En el tiempo y aún en el espacio, cerca de Hashem. Esa es la segunda parte del libro que nos quiere transmitir la idea o el conocimiento más bien de la santificación. Entonces, Levítico, para resumir, habla de que en su primera parte de la justificación, que es la manera como nosotros podemos ser acercados a Hashem, ¿cierto? No es como nosotros queremos acercarnos a Él, sino la manera que Él estableció. Y Él estableció para la humanidad, por ejemplo, en estos tiempos,
estableció la manera de podernos acercar a Hashem, y es a través del Mesías Yeshua. No hay otra manera. Por eso el Mesías decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es la manera que el Padre estableció para que la humanidad pueda ir ante Dios, para que la humanidad pueda ser reconciliada, para que la humanidad pueda reconciliarse con otros, con su prójimo, para que la humanidad pueda presentar su obra, su labor agradable a Hashem. Entonces, Levítico, podríamos decirlo también así, para que hagamos como un paralelo con los escritos de los emisarios. Levítico o Vayikra es al Éxodo, que es el libro de la redención, como las epístolas, ¿sí? O sea, las cartas de los emisarios son a los evangelios, ¿sí? Éxodo, Shemot, es el libro de la redención y allí establece pues, las bases para la purificación y adoración y servicio del pueblo redimido, pero Levítico, en cambio, ofrece los detalles en cuanto a la conducta, en cuanto a la adoración y servicio del pueblo redimido, ¿cierto? Entonces, aquí vemos pues ese paralelo. Entonces, la palabra clave en este libro, ¿cuál es? Santidad. Esta palabra ocurre en este libro 87 veces. Y digamos que los versículos claves o los versos claves en este libro pueden ser Levítico, Vayikra 11:45, lo pueden apuntar 11:45 o 19:2. ¿Qué dicen estos dos versos? Dice, porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis santos, Kedoshim, porque yo soy Kadosh, santo. Y el 19 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sed santos, sed Kedoshim, porque yo Adonai vuestro Elohim soy Kadosh, soy apartado, soy santo. Por lo tanto, mire que la santidad no es para unos hombres especiales o iluminados, como se nos enseñó en las anteriores religiones, que solamente unos iluminados eran los santos, ¿no? Este llamado es para todo el pueblo. Este llamado de acercarse a Hashem es para todo el pueblo. Este llamado de santificación es para todo el pueblo, para todos los que hemos sido redimidos, para todos los que hemos sido llamados. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad personal ante Hashem, ¿cierto? Ante Hashem, de responder a este llamado de una manera adecuada según lo que Hashem ha establecido. Entonces, Levítico, Vayikra nos muestra que la Torá, o sea, que la instrucción de Hashem para el pueblo, tiene que ver con la santidad. Y aquí hay algo importante para anotar, para aclarar. Este llamado a la santidad no hay manera, no tiene nada que ver, ni se puede confundir con legalismo, ¿sí? Ya que lo que el Eterno, Hashem, exige en Levítico, en este libro de Vayikra, no es un método para salvarse. Acuérdense que él ya había redimido al pueblo en Éxodo. Allí se nos narra cómo Hashem sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aquí en Levítico no se está hablando de un método para salvación. Aquí en Levítico, en este libro de Vayikra, se habla de la manera como aquel o aquellos, en este caso el pueblo como nación, que fue sacada, pues digámoslo así, salvada de la esclavitud, fue redimida de la esclavitud, lo puede agradar, ¿cierto? Entonces Levítico, las instrucciones que se nos dan en Levítico son una manera de cómo, vamos a decirlo en el lenguaje nuestro actual, el salvo, aquel que ha sido salvo, lo puede agradar, ¿cierto? Entonces, diríamos que Levítico, lo que dice acá Shaul en 2 de Timoteo 3:16, mire, lo que dice acá Shaul en 3:16 dice,
Dice 3.15, vamos a hablar del 3.15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Obviamente Shaul le estaba hablando acá de todo el Tanaj. O sea, Shaul aquí no estaba hablando aún, todavía no estaba hablando de los escritos de los emisarios, lo que se conoce hoy como Nuevo Testamento, porque aún no había sido redactado en la manera como lo tenemos hoy, ¿cierto? Entonces allí él está hablando de las escrituras del todo el Tanaj, la Torá, los profetas y los demás libros, ¿cierto? Los demás escritos sagrados, profetas mayores y menores. Entonces, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mashiach Yeshua. Es decir, las Escrituras te pueden hacer sabio, es decir, pueden aumentar esa santificación para la salvación que ya te fue dada por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Entonces vemos aquí que las Escrituras no son un método de justificación, por decirlo así, de buscar la justicia de Dios. No. Las Escrituras, en este caso, hablando del libro de Levítico, eran el medio para que el pueblo se mantuviera cercano, para que el pueblo se mantuviera en esa salvación o en esa redención que ya Hashem había hecho con ellos, ¿cierto? Entonces las Escrituras para nosotros hoy en día nos hacen sabios para mantenernos ¿en qué? En esa salvación, ¿cierto? Porque toda la Escritura, ahí sí dice el 16, toda la Escritura, no una, toda dice, toda la Escritura es inspirada por Hashem y útil, aquí viene lo que estamos hablando, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Hashem sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es claro que nadie jamás, nadie podrá o va a agradar al Eterno con ese espíritu de legalismo, ¿no? Sino con un espíritu de obediencia a lo que su favor, a lo que su gracia demanda para nosotros, como está escrito, ¿no? Dice en Juan 4, 23 y 24, pero la hora viene, Juan 23 y 24, la hora viene y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en Rúa y en Emet, o sea, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pero la hora viene y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Hashem, Elohim es Ruach, es espíritu, y los que le adoran, deben adorarle en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Es decir, con una kavaná, eso se llama kavaná. En hebreo significa intención, o sea, con la intención correcta, con los motivos correctos. ¿Y cuál es la intención y el motivo? Que todo lo que hacemos para Hashem lo hacemos con amor, porque le amamos, porque estamos agradecidos con Él por haber sido reconciliados. Bien, en esta paracha entonces vamos a aprovechar el tema, vamos a aprovecharnos del tema para hablar del orden establecido por la comunidad de Yeshua, ¿cierto? En cabeza del Ruach HaKodesh, para la vida práctica y la conducta del pueblo, pues después de haber sido redimidos, de haber sido perdonados nuestros pecados en la autoridad de Yeshua HaMashiach. Y este debe ser el camino para todo el Israel de Hashem. En cualquier lugar del mundo confiesa el nombre de Yeshua, ¿cierto? Es decir, para judíos y para no judíos. Entonces, en cuanto a la santidad, cada uno tiene su propia definición o manera de practicarla, ¿cierto? Para muchas congregaciones o denominaciones, pues la santidad es un dogma que ellos establecen, ¿cierto? Los tales principios. Estos son los principios de la denominación tal, ¿cierto? Entonces ellos, por decir, ellos dan su vida por cumplir eso, ¿no? Pero obviamente, pues sabemos que esa no es la voluntad de Hashem, ¿cierto?
En cuanto a esta santidad, incluso algunos se van más por lo externo, ¿sí? Algunos se van más por lo externo, incluso en el movimiento de Raíces Hebreas, algunos le ponen más énfasis a lo externo, ¿no? Al uso de la kipá, al uso del talid, y, en fin, a los sisí, que son elementos que incluso muchos de ellos están en la Torá, otros han sido establecidos por la tradición, por los rabinos, y le ponen más énfasis a eso, ¿no? Pero Pablo exhorta incluso a los judíos, le dice que no es judío el que lo es en lo exterior, sino en lo interior. No por eso, pues Pablo está aboliendo la circuncisión, está aboliendo los tzitzit, porque esos son, o los tefilín son los elementos que el pueblo el pueblo judío se coloca en la correa que se amarran en la mano, la cajita que se pone en la cabeza para hacer sus oraciones. De hecho, Yeshua habló de los tefilín, ¿cierto? Entonces no es que ellos estuvieran aboliendo estos elementos, sino que ellos simplemente llaman la atención a que verdaderamente eso, sin una transformación interior, de nada vale, ¿cierto? No sirve si realmente hay una transformación interior, si realmente no se es un buen judío en lo interior, ¿cierto? Es decir, en la circuncisión del corazón, ¿no es cierto? Entonces, otros se van a lo otro extremo, espiritualizan todo, siendo cada extremo perjudicial, ¿no? Y dañino, ¿no? Por lo tanto, dejemos que sea la bendita Escritura, la bendita Torah, la bendita Tanaj y los escritos de los emisarios, explicada por el nuevo régimen del Ruach. Parece que nosotros fuimos instruidos, hemos sido instruidos, que ya no estamos bajo el régimen de la letra, ¿cierto? Sino bajo el régimen del Espíritu de Santidad que nos llevará a toda verdad. O sea, el Espíritu tampoco vamos a decir, como dicen muchos, erróneamente, que todos dicen por el Espíritu y entonces se olvidan de la letra y se apartan del sentido literal. No, toda interpretación, de hecho Kefa lo dice, no es de interpretación privada. Toda interpretación de la Escritura tiene que tener el componente literal también, no se puede alejar de lo que está escrito, tiene que tener ese componente, es decir, aferrarse, apegarse a la literalidad, aunque busque o aunque detrás de esa literalidad hayan cosas profundas, ¿cierto? Entonces el Espíritu no va a decir cosas que son contrarias a la voluntad expresa de Hashem a través de su palabra, a través de su Torah, ¿no es cierto? Entonces eso es bien importante tenerlo presente, ¿no? Muy presente de que no debemos alejarnos tampoco de lo literal, ni tampoco aferrarnos a lo literal y que es así, porque nos estamos perdiendo el jugo, el aceite que puede haber allí detrás de la letra cuando exprimimos esa letra, allí sale un jugo, sale un aceite que nos puede llenar, ¿cierto? Baruch Hashem. Entonces hay que tener el equilibrio entre lo literal y lo espiritual detrás de la letra. No irnos tampoco a un extremo o al otro. Obviamente habrán cosas literales, historias que son literales, que pasaron con el pueblo y que están escritas allí para, como dice Pablo, amonestarnos a nosotros en este tiempo, ¿no es cierto? Entonces hay que saber cómo interpretar o mirar con qué lentes mirar la Torah, ¿no es cierto? Para no sacarla fuera de su contexto. Entonces, hoy en día tenemos el régimen nuevo, es decir, el gobierno, el dominio del Espíritu de Santidad que fue dado, está allí disponible para todos aquellos que deseen obedecer al Eterno. Anteriormente era dado a unos cuantos hombres, pero ahora el Espíritu está allí disponible a través de la muerte y resurrección del Mesías, está allí disponible, que es lo que conoce como el tiempo de gracia, que obviamente el tiempo de gracia tampoco anula el tiempo de la Torá, como vimos ahora, el tiempo de la ley, esto está vigente, la Torá es eterna, dice un salmo, y convierte el alma, ¿cierto? Entonces, pero allí está disponible el Espíritu de Santidad para todos aquellos que quieran obedecer, ¿no es cierto? Porque no es que vamos a recibir el Espíritu y ya, no, el Espíritu se recibe para obediencia, y obediencia a la voluntad de Hashem. Entonces hoy estamos bajo el Espíritu, bajo el régimen del Espíritu, del Ruach HaKodesh, quien es el que delinea el camino para todo ese pueblo que ha sido acercado
establecido sobre el fundamento que es Yeshua, el Mesías, ¿cierto? Es la piedra angular. Entonces, lo primero que hay que recalcar es que por medio del Rúa, del Espíritu de Santidad, debemos, hermanos, un deber, erradicar todo espíritu legalista de nuestras comunidades. Es decir, de imponer la Torá a la fuerza como un medio de salvación o de obtener méritos para entrar en el mundo venidero, conocido en hebreo como Olam Jabá. Sí, hay que erradicar ese espíritu de legalismo, ¿no? De que solo a través de imponer la Torá a la fuerza como un código allí de leyes, ¿no? Un código allí escrito, como vamos a mirar enseguida un ejemplo. Entonces se estaba estableciendo un medio de salvación y de esa manera pues se estaba anulando la gracia de Dios, el medio, la manera que el Eterno estableció para que los hombres pudieran acercarse a Él. Lo que dijimos al principio, no lo debemos perder de vista. Hashem establece la forma en que el hombre debe acercarse a Él. No es mi método, no es mi manera, no es como yo piense, no es como yo planee. Es como Hashem establece que todos los hombres nos acerquemos a Él. Y Él estableció en estos tiempos la manera, la forma, la persona por medio de la cual nosotros todos podemos acercarnos a Hashem. Esa es la manera. Si nosotros buscamos otra manera, entonces, como decía el apóstol Shaul, estamos cayendo de ese favor, estamos cayendo de ese medio, de esa forma, de esa manera que él estableció para podernos acercar a él, ¿cierto? Entonces, hay que erradicar ese espíritu legalista de aquellos que enseñan, por ejemplo, entonces ciertos hombres que descendían de Judá, de Yehudá, o de Judea, más bien aquí la palabra es Judea, enseñaban a los hermanos israelitas y decían, si no reciben la Brit Milá, o sea, la circuncisión conforme a Moshe, no pueden ser salvos. Pero algunos de la secta de los Perushim, o sea, de los fariseos, en español, eso está en Hechos 15, 1 y 5. Algunos de los Perushim que creían se levantaron diciendo, es necesario darles Brit Milá, o sea, mandarlos a que se circunciden y ordenarles que guarden la Torá de Moshe. Entonces allí hay un error, porque allí se está estableciendo un método legalista, ¿no? Para poder ser salvos, o sea, para poder ser justificados. Miren que aquí no está hablando de santificación, sino de justificación. Están hablando de cómo este pueblo se podía acercar a Hashem. Entonces, si es por la circuncisión física en la carne que yo me acerco a Hashem, entonces ¿para qué murió el Mesías? En vano murió el Mesías si verdaderamente yo me justifico por la carne, por las obras externas de la ley, que en este caso es la circuncisión, que no está abolido para el judío, pero que no es un medio tampoco de salvación. De hecho, Abraham, dice la palabra, fue justificado no en la circuncisión de su carne, sino en la incircuncisión. Antes de él circuncidarse, él fue justificado por la fe, porque él creyó. Entonces allí vemos que no fue necesario la circuncisión, sino que la circuncisión después fue una señal que Hashem estableció con él para toda su descendencia. Y él obedeció, obviamente, él obedeció. Entonces, para esto debemos entender que la salvación, conocida hoy día como salvación, o en el mundo cristiano se conoce como salvación, pero vamos a cambiar un poco este concepto. Cuando se hable de salvación, es ganar el derecho a entrar en el mundo venidero. O sea, Hashem va a hacer una renovación de todas las cosas, va a hacer una restauración. Hashem va a establecer eternidad para los hombres en la tierra, ¿sí? Todo este mundo como lo conocemos, donde todavía se ve obviamente una inclinación al mal, se ven cosas negativas a nuestros ojos, se ve maldad en el hombre, injusticias, lloro, lamento, sufrimiento, enfermedad, todo esto, un día va a terminar. Esto va a pasar,
van a haber cielos nuevos y tierra nueva, pero cuando se dice cielos nuevos y tierra nueva, no quiere decir que Hashem va a destruir la tierra y va a hacer otra, sino que la tierra va a ser purificada, ¿cierto? Porque Él dio la tierra a los hombres y la dio como herencia, y esa es una promesa y un pacto eterno. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos refiriéndonos a tener el derecho a participar de ese mundo que vendrá. Un mundo donde no habrá pecado, no habrá injusticia, no habrá lamento, no habrá sufrimiento, no habrá lloro, no habrá lágrimas, en fin. Va a ser un mundo totalmente de deleite, ¿no? Así como Él lo pretendió en el principio, en el jardín del Edén. Entonces, por eso debemos entender que ganar o entrar en el mundo venidero no se logra por nuestros propios méritos. Es decir, mi pase, mi entrada a este mundo se logra por la justificación que Hashem establece, que es en el Mesías. Él extiende su mano allí. ¿Quieres? ¿Cuál es nuestra opción? ¿Recibirla o no recibirla? ¿Cierto? En eso tenemos libre albedrío, aunque Él nos da su ayudadita, como ahorita lo voy a explicar. Él nos da su ayudadita, pero ya está en nosotros recibir ese regalo, recibir ese don, esa gracia, ese favor, o no recibirlo, ¿no es cierto? Si lo recibimos, entonces debemos ser cuidadosos por medio de la santificación, que es la otra parte que les he venido hablando, para conservar ese regalo tan precioso, ese acercamiento que tenemos a Hashem, ¿no es cierto? Entonces, como escribió el apóstol Pablo, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por medio de qué? De la santificación. Es decir, hacernos sabios en la palabra cada vez más para mantener esa cercanía con Hashem. Entonces, no es por nuestros propios méritos que nos acercamos a Hashem, que somos justificados. De hecho, vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 para que lo tengamos más claro y hagamos la relación que tiene esto con la ofrenda, con una de las ofrendas que estuvimos hablando al principio, que es la de la reconciliación, la que se ofrecía de agradecimientos. 2 Corintios capítulo 5. Capítulo 5. En el verso 17, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablando aquí pues de lo que veníamos diciendo, de que todo es hecho nuevo. Todo esto proviene de Hashem, quien, aquí viene lo interesante, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos el sacerdocio de la reconciliación, nos fue dado ese ministerio. Luego sigue diciendo que Hashem estaba en el Mashiach, ¿sí? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces aquí vemos el favor y la gracia de Hashem, que eso procede de Él mismo, eso no procede de ningún hombre, procede de Él, ese deseo de reconciliarnos con Él, no tomando en cuenta nuestros pecados pasados. Dice, y nos encargó a nosotros, Pablo está acá hablando de ellos, de los discípulos, pero también nosotros tenemos ese encargo, que es la palabra de reconciliación, ¿cierto? Por eso les decía al principio que la ofrenda de Todá, la ofrenda de agradecimiento, de Shelamín, de paz, lleva implícito ese agradecimiento a Hashem por habernos reconciliado a Él, no tomando en cuenta nuestros pecados, pero a la vez también nosotros tenemos ese encargo que es la palabra de reconciliación, ¿cierto? Dice, así, verso 20, así que somos embajadores, mire, nosotros somos embajadores, dice, en el nombre de Mashiach, o sea, en la autoridad del Mashiach, como si Hashem rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliados con Hashem, ¿cierto? Entonces vemos que aquí nosotros tenemos también un encargo.
primero que fuimos reconciliados con Hashem, Él no toma en cuenta nuestros pecados, eso vino de Él nos extiende la mano, nosotros aceptamos, aplicamos, recibimos y Él aplica en nosotros su justicia. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad, unos deberes de mantenernos en ese llamado, en ese acercamiento que Él hizo a través de la santificación, es decir, la manera como Él quiere que vivamos como pueblo, que vivamos delante de su presencia, pero también a Él nos hace un encargo acá, ¿cierto? Que nosotros también llevemos esta reconciliación a otras personas. Pero nosotros no podemos llevar una reconciliación a otros si nosotros no nos hemos reconciliado con los hombres, con las personas. Y por eso hablábamos de que también es nuestro deber, mientras dependa de nosotros, buscar esa reconciliación para que podamos entonces ser esos buenos embajadores. Entonces, como les decía, no es por nuestros propios méritos que nos ganamos la entrada al mundo venidero, porque pues era imposible pagar esa deuda que teníamos con Hashem, ¿no? Porque incluso dice el profeta, creo que es Isaías, dice nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de él, ¿cierto? Pues ahora bien, todos pues estábamos bajo pecado, ¿cierto? Todos, dice que no había ni un justo, ni uno bueno. Y sabemos que la justicia de la Torá se cumple en toda alma que pecare, esa morirá. O sea, todos habíamos pecado, todos estábamos bajo la condenación, que era morir, ¿cierto? Por lo tanto, como dice Efesios 5:1, todos estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, no importa el nivel de conocimiento en el que estuviéramos, no importa el nivel de religiosidad en que usted y yo estuviéramos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo muy, por decirlo así, evidente para nosotros a través de la escritura y de la vida del apóstol del Shalash Shaul, quien dice que él era un hombre aventajado en el judaísmo más que todos sus contemporáneos. Él era un hombre que tenía mucho conocimiento de la Torá, de la Halajá y de todo. Era un hombre que incluso tenía un encargo muy alto en el Sanedrín. Era un hombre que tenía toda la confianza del Sanedrín, de los sacerdotes. Era un hombre de un nivel muy elevado. Pero él dice que esto realmente no le sirvió de nada en cuanto a lo que tiene que ver con la justificación. Obviamente, todo ese conocimiento, él después Hashem lo emplea para la obra, pero una vez que él ha sido hecho cercano a Hashem por medio del método o por medio de la manera que Hashem estableció, ¿cierto? Antes todo eso no servía para nada. No servía para la obra o para el proceso de redención que Hashem estaba o había establecido para el mundo, ¿cierto? Entonces todos estamos muertos en delitos y pecados. Entonces no importa mi grado de intelectualidad, no importa mi nivel de conocimiento, no importa mi nivel de estatus en la sociedad, no importa mis bienes materiales, todo eso se va a quedar acá, hermanos. Nada trajimos a este mundo y nada nos llevamos. Entonces, si estábamos muertos para Hashem, ¿cómo usted y yo, estando muertos, hagámonos esta pregunta, cómo usted y yo, estando muertos, podríamos llegar a cumplir la justicia de Hashem y ganar méritos para entrar en el mundo venidero? Si estábamos muertos. Si la mala inclinación era la que nos controlaba y dominaba. Si usted y yo estábamos esclavos, y como hemos estudiado, para ser redimidos se necesitan varias condiciones. Primero, que usted y yo tengamos el anhelo de ser liberados, ¿cierto? Segundo, un libertador que venga de afuera y nos libere de esa esclavitud. Pero si no hay estos elementos en nosotros, entonces, ¿cómo podíamos tratar en esclavitud, que todavía, de ser agradables o de ganar el mérito para la justificación o el derecho al mundo venidero?
Entonces, ahí es donde cobra gran relevancia, hermanos, y valor la muerte sustituta de Yeshua en beneficio de todo aquel que cree, como está escrito en el Salmo 32:1. Apunten este salmo si quieren. Estos dos salmos que les voy a leer. Bendecidos son aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y sus pecados son cubiertos. Y la escritura también lo coloca de esta manera. Salmo 49:6. Salmo 49:6. Aquellos que se apoyan en sus bienes y se jactan en la multitud de sus riquezas, ninguno de ellos puede redimir a su hermano. Ninguno, mire, ninguno puede redimir a su hermano ni dar a Hashem su rescate, porque la redención de su alma tiene gran precio y no se hará nunca. Vivirá eternamente y nunca verá la corrupción. Entonces, veamos que todo esto viene de Hashem, hermanos. Y mire qué tan actual esta palabra, ¿no? Para hoy, aquellos que se apoyan en sus bienes y se jactan en la multitud de sus riquezas. Dígame, hoy, nomás miremoslo hoy, hermano. ¿Para qué les sirve todos sus bienes y todas sus riquezas? Bueno, para de pronto tener mejor estatus, más mercado, más comida en su casa, pasar quizás mejor, pues según para ellos. Pero ¿podrá eso darles o añadirles algún valor para el mundo venidero? ¿Podrá eso inclusive hoy en día no pueden salir en sus carros, no pueden salir en sus yates, no pueden hacer el viaje que tanto querían, ¿sí? Muchas cosas no pueden hacer. Los que han sido contagiados, Hashem tenga bondad de todos ellos. ¿Cuánto dieran con su dinero y con sus riquezas poder encontrar una cura en este momento para salir de por lo que están pasando, ¿cierto? Entonces, mire allí cómo, aún en lo físico, Hashem nos muestra nos muestra principios espirituales. Hechos 11:18. Aquí es donde viene lo que yo les decía antes, que Hashem nos da un empujoncito. Hechos 11:18, cuando los judíos, habría sido abierto el camino para las naciones, que los judíos pues no, o sea, el único método conocido y enseñado por los judíos era que un gentil o un extranjero solamente podía participar del mundo venidero haciéndose judío. Por eso les mandaban circuncidarse, guardar toda la ley de Moisés, que son condicionamientos para que un gentil se hiciera judío. Por eso dice Éxodo capítulo 12, si un natural quisiera guardar pesa, mándele que circuncide a todos los hombres de su casa y que circuncide él, y entonces toda la ley será igual para el nativo como para el extranjero. Es decir, ese nativo, ese extranjero, al ser circuncidado, al haber hecho el pacto de Brit Milá y haber aceptado todo el yugo de la Torá, venía a ser un hijo de Israel o un judío, ¿no? Como se conocen hoy en día. Entonces, pero miren lo que dice allí entonces en Hechos 11:18, cómo el pueblo judío se sorprendió, o sea, ellos estaban sorprendidos de cómo Hashem había también abierto el camino para el no judío. Dice allí, 11:18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Hashem. Aquí, ¿quiénes callaron? Los judíos, ¿no? Que habían ido y habían presenciado que Hashem también había justificado a los gentiles. Dice, callaron y glorificaron a Hashem diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Hashem arrepentimiento para vida. Se preguntaron, de manera. O sea, esto fue algo desconocido para ellos. Esto ellos los cogió por sorpresa. Esto fue un impacto en esa generación de judíos. De manera que también a los gentiles, y hoy día sigue siendo un impacto, porque la ortodoxia hoy
no acepta que Hashem abra la justificación para los gentiles de una forma diferente a la que ellos establecieron, que la forma que ellos establecieron para que un gentil hoy en día pertenezca, o sea, o tenga el derecho al mundo venidero, es a través de la observancia para justificación de las siete leyes noágidas, que las hemos venido estudiando, pero nosotros las hemos venido estudiando no como un método de justificación o salvación o de obtener el derecho al mundo venidero, sino como el conocimiento de ese proceso de santificación para nosotros. Entonces empezamos por esas 7 leyes primarias, pues podríamos decir primarias, pero hemos visto cómo de cada ley o de cada instrucción de estas se desprenden una cantidad de derivaciones que quizás no teníamos presente. Entonces, ellos hoy en día se pueden impactar también, por eso ellos no aceptan eso, porque ellos establecieron una justificación para los gentiles a través de las 7 leyes noágidas, lo cual obviamente no está de acuerdo con el plan establecido por Hashem a través del Mesías, ¿cierto? Entonces, aquí ellos dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Hashem arrepentimiento para vida. Es decir, como les decía ahora, Hashem da el empujoncito, no solamente a nivel colectivo, sino a nivel individual. Hermano, mire, ¿por qué nosotros tenemos que orar por las personas? Porque esto es la gracia de Hashem. Por mucho que uno quiera obligar a una persona, esa persona, mientras no reciba el impulso de Hashem, hermano, ahí nos podemos gastar toda la vida. Toda la vida. Y esto tenemos que entenderlo, tenemos que bajarlo a nuestra mente, de la mente al corazón y creerlo. Tendré favor del que yo tenga favor y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. O sea, no es que Hashem sea injusto, no es que Hashem haga acepción de personas, sino que todo está en la soberanía y en la voluntad de Hashem. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Eso es lo que tenemos que bajar nosotros de la mente al corazón. La soberanía de Hashem. Que todo está bajo su mano y bajo su control, que nada se le sale. Entonces tenemos que ir nosotros, como el hijo que va al padre, a solicitarle, a pedirle, Padre, por favor, haznos esto, porque sabemos que tú tienes el control y que tú lo puedes hacer si lo quisieras hacer. Entonces, nosotros tenemos que ir a Hashem, implorarle, con sus promesas inclusive, hablarle de sus mismas promesas. Hashem, tú has dado también arrepentimiento para vida a las naciones, por favor. Hashem, acuérdate de fulano, peranito, zungano, sí, de todos los que tengamos en nuestro conocimiento y que Hashem haya puesto ahí a nuestro alrededor, implorarle a Hashem para que les conceda a ellos también ese impulso en su ser interior para que ellos sean reanimados, sean avivados, porque acuérdense que ellos están también muertos en delitos y pecados, como una vez lo estuvimos nosotros. Entonces, esto es un proceso de resurrección, hermanos. Esto es un proceso donde Hashem envía el espíritu de vida, el espíritu que levantó a Yeshua de los muertos, lo envía a esas personas y los anima, los reaviva, los reanima, por decirlo así, los aviva, les da una resurrección en el sentido espiritual, los levanta de los muertos porque estaban muertos en delitos y pecados, y entonces allí se produce ese deseo de esta persona o de estas personas de venir al Eterno, de venir ante Él, de doblegarse, de confesar sus faltas, de confesar sus errores, sus pecados, de pedir perdón. Y del cielo, ciertamente, hermanos, vendrá tiempos de refrigerio para todas estas personas. Entonces, por lo tanto, concluimos que todo, dice Hebreos 9:22, que todo es, según la Torá, todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, pues no hay perdón de pecados, ¿cierto? Hebreos 9:22. Y también dice Hechos capítulo 13, 38 al 39, sepan pues esto, hombres y hermanos, que a través, hermanos israelitas, que a través de Yeshua HaMashiach, manifiesto
como hombre, es proclamado a ustedes el perdón de pecados. A través de Yeshua HaMashiach, manifiesto como hombre, es proclamado a ustedes el perdón de pecados. Y por medio de Yeshua HaMashiach, todos los que creen son justificados de todas las cosas de las cuales ustedes no pueden ser justificados por la Torá de Moshe. Entonces vemos que la Torá de Moshe, aquí vemos ese paralelo, la Torá de Moshe no fue dada para justificación, ¿cierto?, sino para santificación, ¿cierto? La justificación es a través del Mesías, por eso está escrito que la Torá, el fin de la Torá, no el fin de que se termina ahí la Torá, sino que la meta, el objetivo de la instrucción de la Torá es llevarnos a Mashiach, es decir, es llevarnos a la justificación, y una vez justificados, entonces allí viene, por medio del Espíritu de Santidad, viene la sabiduría para aplicar la ley, porque Pablo dice también, Shaul dice por allá en una de las cartas, creo que a Timoteo dice, la ley es buena, ¿cierto?, si la aplicamos bien, pero si le estamos dando una mala aplicación, pues allí la Torá no va a ser beneficiosa para nosotros, porque le estamos dando quizás una connotación legalista, como podemos observar hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, la Torá es buena si se aplica legalmente, si se aplica bien, ¿cierto? Y para esto, pues recibimos la ayuda del Espíritu de Santidad. Entonces, para entenderlo, debemos comprender que el orden del camino, el orden que Hashem establece para llegar al mundo venidero es, que creo que ya habíamos hecho un estudio de estos allá en el local, es la justificación, primero justificación a través del Mesías, segundo, santificación a través de la palabra, el Espíritu de Santidad, ¿cierto? Nos aplica toda la palabra, que es útil para corregir, instruir, presentar a todo hombre aprobado, ¿cierto? Y por último, la redención, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque este cuerpo pues no va a permanecer, este cuerpo tiene que ser sembrado en la tierra, ¿cierto? Entonces, vamos a ser redimidos también de este cuerpo, ¿correcto? Ese es pues como el proceso de todo el plan de Hashem. ¿Y qué es la justificación? ¿Qué es la santificación? ¿Y qué es la redención? Es Mashiach, o sea, en él se cumplen todas las cosas. Dice 1 Corintios 1:30, dice, pero por Adonai, por Hashem, nuestro Elohim, están ustedes en Yeshua HaMashiach, quien es de Adonai, y nos ha sido hecho Jogma, sabiduría, Sedaká, justicia, o sea, justificación en este caso, Kedushá, santificación, y Geulá, redención. 1 Corintios 1:30. Y entender esto de una manera profunda, a un nivel drash, como les decía al principio, revelado por el Eterno, nos sacará de nuestros propios conceptos, nos sacará de doctrinas, mandamientos de hombres establecidos tanto por el judaísmo ortodoxo como por el cristianismo. De ahí es que cobran gran importancia entonces las palabras de Shaul de Tarso en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes de nuevo tengo dolores de parto, hasta que Yeshua HaMashiach sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. Luego dice en 1 Pedro 1:20, dice el apóstol, ¿quién murió por nuestros pecados? ¿Quién cumplió la justificación de Hashem? ¿Quién cumplió toda la Torá y los profetas? Dice, ciertamente no fuimos usted y yo, ciertamente que no fue ningún rabino, pastor o maestro. Y como dice 1 Pedro 1:20, fue Yeshua HaMashiach destinado para todo esto desde la fundación del mundo. ¿Cierto? Entonces vuelvo a repetir que esto es bien importante. ¿Quién murió por nuestros pecados? Como dijo Pablo, no fue Pablo, yo no morí por vuestros pecados, no fue ni Apolo, ni Cefa, ni ninguno de los predicadores o maestros de aquel tiempo. ¿Quién cumplió la justicia? O sea, la justificación de Hashem. ¿Quién cumplió toda la Torá y los profetas? Es decir, la santificación. ¿O quién no vio corrupción en su cuerpo y a quién se le vistió de un cuerpo inmortal lleno de esplendor? O sea, que en este caso es la redención del cuerpo. Pues ciertamente que ni usted ni yo
ni ningún rabino, ni ningún pastor o maestro. Fue Yeshua HaMashiach destinado para esto desde la fundación del mundo. Eso debe quedar muy claro. Por lo tanto, entonces, no es por hacer Brit Milá, ni o sea, circuncisión, ni guardar toda la Torá. Y aquí pues se incluye se incluía la Torá oral o la tradición, lo que se conoce como Torá Shebe'al Peh. No es por esto que ni usted ni yo ganamos méritos para entrar en el mundo venidero. No es a través tampoco de tomar todo el yugo rabínico, ¿cierto? Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cargar. Hechos capítulo 15:10. Esto solo se logra al responder, al reaccionar, al entender y tomar de una manera profunda y viva las siguientes palabras. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis menujá, o sea, descanso para sus almas, porque mi yugo es delicado y ligera es mi carga. Mateo 11:29-30. Y en esto concuerdan también las palabras de dos de los talmidim de Yeshua, quienes tomaron su yugo cuando dijeron en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Adón, un espíritu es con él. Y si Mashiach está en vosotros, vuestro cuerpo ha muerto al pecado. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, amados, es decisión de cada uno cuál yugo vamos a tomar. El yugo que impone ganar una justicia a través de méritos propios, incluidos mandamientos humanos como no manejes, no gustes, ni aun toques cosas que se destruyen con el uso y que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O tomaremos el yugo del Mashiach, el cual es delicado, ligera la carga para hallar descanso en nuestras almas, el cual anula el acta de los decretos que había contra nosotros y destruye el poder del Yeser Hará, o sea, la mala inclinación, es decir, la carne de pecado que mora en nuestros miembros y que nos hace clamar, miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Doy toda rabá a Hashem por Yeshua HaMashiach, quien me liberó, me libra y me liberará. Entonces, habiendo comprendido las etapas del camino que Hashem establece para su pueblo, nos preguntaremos cómo se empieza de una manera práctica este camino después de haber sido justificados y de haber recibido el aliento para la obediencia. Para eso, entonces, tenemos que comprender un poco de historia en cuanto a la dirección espiritual que el mundo ha recibido en sus tres vertientes más importantes. Los judíos que no creyeron en el Mashiach, los judíos y los asimilados de las naciones que creyeron en el Mashiach y el resto de las naciones. ¿Cuál camino vamos a tomar? En la historia desde la venida del Mashiach se definieron asuntos espirituales prácticos de gran importancia en 3 consejos o concilios que también ya los estudiamos a profundidad y que trascienden hasta el día de hoy, que rigen los destinos de los grupos antes mencionados. A saber, y voy a repasarlos aquí rápidamente para que no se nos olvide. En el año 135, después de la revuelta y fracaso del movimiento judío encabezado por Bar Kokhba, que fue un hombre que se levantó militarmente, proclamado incluso por Mashiach, por el rey Akiva, por el Rab Akiva, el rabino Akiva, que es uno de los grandes sabios y rabinos de Israel. Este hombre, Bar Kokhba, se levantó contra el Imperio Romano y durante el sitio romano de Jerusalén, eso fue en el siglo I de la Era Común, un viejo maestro, Yohanan Ben Zakkai, logró escabullirse y con el permiso del ejército invasor estableció una academia de estudio en Yavne. En el año, estamos hablando del año más o menos 135 después de la Era Común, o sea, mucho después de Yeshua. Los maestros de Yavne, de esta academia, crearon una nueva forma de practicar el judaísmo, sin sacrificios, sin sacerdotes y sin el templo. Se dedicaron a recopilar las enseñanzas de sus predecesores, como las de Hillel y Shammai, que eran los 2 sabios más importantes, o las 2 casas de estudio más importantes. Incluso estas casas ya estaban establecidas cuando vino Yeshua, y él debatía, era con estas enseñanzas, más que todo con la enseñanza de Shammai, que era una enseñanza demasiado legalista y estricta, incluso para el mismo judaísmo de ese tiempo. Por cierto, entonces es interesante notar que se inclinaban más por el estilo más flexible
y menos literal de los discípulos de Hillel que por la rigidez de Shammai. Este concilio de Yamné, en cabeza de Yohanan ben Zakkai, se fue más hacia el estilo de Hillel, que era un poco más flexible. El título de rabí, que quiere decir mi maestro, se empezó a usar para distinguir a aquel sabio reconocido por sus colegas. Se les confería el título con un certificado llamado semijá, o sea, una ordenación. Y esto pues les daba autoridad para enseñar y decidir en asuntos legales, ¿cierto? A partir de allí se estableció la manera práctica de vida para todo el judaísmo sin Mashiach hasta el día de hoy, o sea, sin Mashiach Yeshua, porque ellos esperan pues, a un Mashiach, ¿no? El segundo concilio, aquí hablamos del primero, según el judaísmo actual. El segundo concilio, que data del año 325 y concilios subsiguientes, pero el del 325 se estableció en Nicea por Constantino, fijó las bases prácticas para las naciones occidentales en lo que hoy se conoce como el cristianismo católico, del cual se desprenden las diferentes ramas del cristianismo evangélico, ¿no? Y el tercer concilio o asamblea, primero en el orden de tiempo, fue el establecido en Jerusalén, incluso este es más antiguo que el de Yamné y que el de Nicea, establecido en Jerusalén por toda la comunidad del Mashiach en cabeza de sus apóstoles y que debe ser restaurado para todas las comunidades en el tiempo presente para llegar a la unanimidad en cuanto a la manera práctica de vivir como pueblo que ha sido redimido en la sangre del Mashiach y que está siendo apartado, santificado bajo el nuevo régimen del espíritu de resurrección para obediencia de los misbot, Ezequiel 36, 27. Y allí se determinó, uno, la salvación o mérito para entrar al mundo venidero es a través de la muerte de Yeshua HaMashiach, no hay otro medio, no es por circuncisión, no es por guardar ningún precepto y menos de hombres. Segundo, a quienes están entrando o están siendo salvos o se les está dando el derecho al mundo por venir, se les manda de inmediato a renunciar a 4 cosas para poder participar de comunidad práctica con el resto de la comunidad. Y estas son abstenerse de los sacrificados, los ídolos, de toda contaminación de ídolos, o sea, idolatría. Segundo, inmoralidad sexual. Tercero, de sangre. Aquí se podría incluir la dieta kosher o kosher. También hay que estudiarla muy bien, obviamente, pues en la manera que el Espíritu nos vaya indicando según la Torah, ¿no? Y de animal ahogado, cuarto, de animal ahogado o estrangulado, es decir, no sacrificado correctamente según la Torah, estipula que debe ser degollado según Levítico 17, 15, 16 y 1 Samuel 14, 32 al 34. Entonces, estos 4 mandamientos de la Torah, que no son para justificación, ojo, sino para empezar a santificarnos, son necesarios enseñarlos al pueblo que está entrando a ser parte de la comunidad redimida en el Mashiach, para que los pongan por obra, no como requisito de salvación, sino como muestra o fruto de que han sido salvos en Yeshua. Por lo tanto, amado discípulo del Mesías, de Yeshua, es hora de que tomes una decisión, para que no andes divagando en 2 pensamientos. Decide a quién vas a seguir, en quién vas a creer, cuál yugo vas a colocar sobre tu espalda, el yugo rabínico o el yugo de Yeshua, a cuál comunidad o concilio te vas a unir y qué directriz espiritual vas a seguir, la de Yamné, sin Mashiach, judaísmo ortodoxo, la de Nicea, cristianismo católico evangélico, o la de Jerusalén, comunidad fundada en esta roca, Yeshua el Mashiach, el hijo de Hashem, con sus 4 requerimientos iniciales y lo demás de Moshe siendo aprendido en cada ciudad o localidad donde es leído y enseñado en cada Shabbat. Entonces, ahí hay una decisión que todos debemos tomar, ¿no es cierto? Y esto es muy relevante para este tiempo, amados hermanos, porque esto yo considero que esta situación actual es para nuestro bien, es para llevarnos a tomar decisiones ya radicales en cuanto verdaderamente, si somos sinceros con nosotros mismos, con Hashem y aún con nuestra familia, hemos sido muy laxos, hemos sido muy flexibles en cuanto a verdaderamente tomar ese camino, verdaderamente entregar nuestra vida a Hashem conforme a estos 5
elementos que enunciamos al principio, la ofrenda encendida, entregar nuestra vida totalmente a Hashem, las ofrendas de grano, minjá u oblación, para quién estamos trabajando, para quién estamos presentando la obra de nuestras manos, para nosotros mismos o para Hashem. ¿Son agradables las obras de nuestras manos a Hashem? ¿Será que por eso se nos mandó lavar las manos a todos cada 2 horas o cada 3 horas? Como para que te acuerdes, ¿sí? Estar ahí, acordémonos de que nuestras obras quizás no están siendo agradables a Hashem. O también la ofrenda de Shelamín, agradecimiento, estamos siendo agradecidos con Hashem por haber sido reconciliados con Él. Estamos siendo también aquellos que están llevando ese ministerio de reconciliación, de la palabra de reconciliación, como si Dios estuviera en nosotros, diciéndole al mundo, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Estamos reconciliándonos nosotros con el prójimo. Estamos haciendo lo que depende de nosotros para reconciliarnos con aquellos con los cuales hemos tenido diferencias, hemos tenido problemas, disputas, hemos tenido ofensas. Estamos haciendo lo posible por reconciliarnos con todos los hombres, porque ya Hashem nos reconcilió con él, pero nosotros tenemos ese deber, esa responsabilidad de reconciliarnos con el prójimo y de llevarles este ministerio de la reconciliación. Porque si no hacemos esto, ninguna de nuestras ofrendas, de las anteriores mencionadas, será aceptada delante de Dios. Porque acuérdense lo que nos enseñó el Mashiach. Si vas y presentas ofrenda, y vas a presentar ofrenda a Hashem, y en el camino te acuerdas, ¿sí? Te acuerdas que tienes algo con tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí y ve y ponte primero en acuerdo con tu hermano. Y luego vienes entonces y presentas tu ofrenda. Ahí será aceptada. El resto, ninguna ofrenda nuestra va a ser aceptada si no nos ponemos, si no nos reconciliamos con nuestro prójimo. Entonces es imperativo, incluso que cuando va a llegar Yom Kippur, es imperativo, pero más ahora que nosotros verdaderamente, mientras esté en nuestras manos, buscar la reconciliación, hermano, con el prójimo, en nuestras comunidades. No podemos permitir disputas, sí, van a haber diferencias, pero esas diferencias no nos pueden dividir, hermano. Esas diferencias no podemos seguir cargando con rencor en nuestro corazón, con mirar por encima del hombro al otro, darle la espalda. Eso no puede estar entre nosotros, hermanos. Tenemos que ser conscientes de eso. No pueden haber esas diferencias irreconciliables entre nosotros. Pueden haber diferencias, pero que esas diferencias sean reconciliables, ¿sí? Y están las ofrendas del pecado, hatá, y de culpa, asham, que es que nosotros busquemos también en nosotros esas faltas, esas transgresiones que todavía están allí, que todavía estamos continuamente cayendo, que vamos a Hashem y bueno, Hashem, no puedo salir de esto, ayúdame porque realmente no me encuentro conforme con mis actitudes, con mi manera de dirigirme hacia los demás, con mi orgullo, en fin, reconocer ante Hashem aquellas cosas que Él nos muestra, porque Él nos muestra bajo la luz divina, Él nos muestra todas esas faltas, ¿no? Entonces es ir a Él, estar dispuestos a reconocer nuestros errores, a confesarlos, ¿no? Y por supuesto, pues, pedirle que nos ayude a apartarnos, ¿cierto? Y por último, la ofrenda de restitución, que es buscar restituir en todo aquello que hemos defraudado, sea en bienes materiales o aún con defraudar el honor de una persona. Es tan fácil hacerlo en un segundo, ¿no? Cuando abrimos nuestra boca para hablar de alguien, allí podemos defraudar o dañar el honor de una persona, ¿no es cierto? Entonces, amados hermanos, pues yo creo que es momento de hacer estas reflexiones para que podamos disfrutar de ese gozo de estar en la presencia de Hashem, porque ya Él estableció su método, su justicia, ya Él estableció su manera para reconciliarnos con Él, bendito sea su nombre,
pero somos nosotros los que por medio de la palabra, de la santidad, de la santificación, somos nosotros allí también colaboradores y responsables de mantener esa cercanía con Él a través de la santificación, ¿cierto? Baruch Hashem. Entonces acá, hermanos, terminamos esta parashá del día de hoy y damos gracias a Hashem por su infinita bondad, por habernos permitido reunirnos y compartir en este día, ¿no? Así a través de la distancia, habernos podido comunicar, ¿no? Y seguir estudiando su palabra, su Torah, Baruch Hashem, por esto, ¿no?